que tiene que ver con las edades de la iglesia, las edades de usted como cristiano. Entonces vamos a recapitular algunas cosas. Mi esposa ha orado, le he pedido que ella ore por la palabra y vamos a entrar a ella. ¿Se acuerda que estamos hablando de tres palabritas que tienen que ver con nuestro tiempo? El cronos, el kairos y el pleroma. La plenitud del Señor es el pleroma, precisamente lo que Dios quiere hacer en este tiempo, completar su obra en nosotros. La plenitud tiene que ver con eso, que el que empezó una obra la complete, y la va a completar primero de manera particular en cada uno de nosotros. No sé, ya no se escucha. De manera particular en cada uno de nosotros, y después lo va a hacer también a través de la iglesia en general. Cuando la iglesia es transformada, cuando la iglesia es renovada, entonces puede cumplir su pleroma, su tiempo, alcanzar la estatura. La estatura del varón perfecto tiene que ver con ese pleroma, ese tiempo en el cual nosotros vamos a poder a completar la obra de Dios en esta tierra. Y entonces hablamos de que cada iglesia tiene que pasar por unas edades. Y usted como creyente tiene que pasar por ciertas edades. Estamos hablando de la edad de la guerra, la edad de la energía y de la fe. Toda iglesia pasa por ese tiempo, un tiempo de guerra. Y tenemos que ser sabios en la guerra, saber cómo enfrentamos nuestras batallas. Hay una canción que está sonando mucho en el ámbito cristiano, que tiene que ver con esa frase que dice: así peleo mis batallas. Hay una forma en la que tenemos que pelear. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestros elementos humanos, sino es en las fuerzas y en la estrategia de Dios. Dice la palabra que David, porque estamos tomando como ejemplo a David, David era un hombre poderoso, valiente, era un hombre de guerra, sabía cómo moverse. Alguien me dijo en una ocasión que los militares son gente muy disciplinada. Y es muy cierto, la gente de lo que está en la milicia es gente disciplinada, pero además es una gente con mucha visión. Tiene los buenos militares, la gente de guerra, la buena gente de guerra tiene una agudeza en su mirada, sabe trabajar su entorno, sabe observar, y eso es lo que los cristianos debemos tener en esta época. Algo que aprendimos hoy, y lo vamos a mirar un poquito más adelante esta semana, tiene que ver con que el don de este tiempo no solamente es lo profético. Gracias a Dios por lo profético. Dios nos ha bendecido con un congreso profético donde vino palabra profética, donde se desató el que podamos hablar y decir palabra profética. Pero creo y estoy muy seguro que la profecía va de la mano con el discernimiento. Y entonces aprendí yo esta semana que el don o el ministerio de este tiempo, además de lo profético, es el don de discernimiento. Discernimiento tiene que ver con entenderlo o adelantarme a lo que puede suceder. Algunos le llaman intuición, pero en la Biblia se le conoce como discernimiento. Yo discierno, dice la palabra que Jesús discernía los pensamientos de la gente. Yo observo una persona, observo actitudes y yo discierno por el Espíritu, no porque yo sea un adivino, sino discierno por el Espíritu y sometiendo la carne, porque el discernimiento no tiene que ver con intuición. Mucha gente de alguna forma deja que su carne actúe y en vez de discernir está profetizando negativamente. Es decir, yo me imagino que la hermana como torció la boca cuando el pastor empezó a predicar, yo creo que está enojada con el pastor, y empieza a pensar cosas equivocadas. Ese no es discernimiento. El discernimiento está más conectado con una persona, con un cristiano maduro que se adelanta a los tiempos. Y el discernimiento es algo que necesitamos en esta época. Y en la guerra precisamente vamos a comprender y vamos a aprender discernimiento. Estuvimos hablando que tenemos la oportunidad de cambiar. Hablamos de las alturas. No cualquier persona está en las alturas, ¿verdad? Hablamos de eso, solo estoy recapitulando porque la presentación va así. Algo que quedó bien marcado en mi vida es que necesitamos aprender a abrir la mano cuando sea necesario y a cerrarla cuando sea necesario. Hay momentos donde Dios nos va a llevar a aferrarnos a algo, y hay momentos donde Dios nos dice suéltalo. Eso lo aprendimos a través del cambio de nombre en Abraham y Sara. Muy bien. Luego entramos ya a hablar directamente de David y su ejército de valientes, ¿verdad? El ejército que se reunió en la cueva de Adulam, ahí donde David estuvo trabajando con ellos y estuvo siendo trabajado en él. Muchas personas en algunas congregaciones no han entendido cómo es o cuál es la función del servicio.
Por algún tiempo el servir en una iglesia se volvió como una elite, ¿no? Es decir, solamente los que llevan años en la iglesia, solamente los que son bautizados, solamente los que hablan lenguas, solamente los que diezman pueden servir en una congregación. Y entonces eso limitó a muchas personas. Yo entiendo que son sus formas, sus reglas, pero por mucho tiempo eso limitó a que la iglesia creciera. Es decir, que la gente que estaba en el liderazgo, en el servicio, crecía, se desarrollaba, pero los demás no crecían y eran bebés. Porque yo he entendido que la palabra servir en el hebreo, que tiene que ver con la palabra, no recuerdo la palabrita, se me fue la palabra porque en griego es abat. La palabra servicio en el hebreo tiene que ver con reparar. Es decir, que en la medida que yo estoy sirviendo a Dios voy siendo reparado. Mucha gente dice, es que yo no voy a servir a Dios hasta que ya esté bien completo, hasta que ya sea perfecto. No, o sea, nunca vas a alcanzar la perfección, nunca vas a empezar tu pleroma, a terminar o alcanzar tu pleroma si no estás sirviendo al Señor. Por eso en esta iglesia el primer filtro para entrar a un ministerio es pertenecer a una tribu. Por cierto, ahí va un comercial o un anuncio. Si usted no pertenece a una tribu, debe de pertenecer a una tribu. Y si usted pertenece a una tribu, debe servir en esa tribu. Nada de que no, yo soy el que organizo, así que a mí no me pongan al aseo porque yo no hago aseo, yo estoy ocupado. No funciona de esa manera. Antes de que acabe el año tengo una plática pendiente con cada una de las tribus, los integrantes de las tribus, para checar ese asunto, porque la verdad es que el servicio nos va a perfeccionar. Por eso hay tantos cristianos imperfectos en las congregaciones, con problemas de carácter. Mi esposa daba la clase hoy de liderazgo en la mañana y hablaba de las grietas del carácter. Muchas veces el diablo se infiltra en nuestro carácter no moldeado. Entonces, ¿qué va a moldear nuestro carácter? El servicio. Cuando trabajas con otra persona que a lo mejor no piensa igual que tú, a lo mejor tú barres la alfombra de una manera, pero el otro la aspira de otra manera, y entonces tú dices, no, es que yo tengo que barrerla como yo quiero, y entonces tienes que entrar en un acuerdo. Eso es servir y eso es repararse. ¿Por qué? Porque Dios va trabajando tu carácter. Tú dices, no se va a hacer como yo quiero, sino se va a hacer como todos estemos de acuerdo, para beneficio de la iglesia y para mi propio beneficio. Entonces el servicio nos va a hacer grandes. Y en ese punto nosotros tenemos que comprender que entrar a un ministerio tiene que entrar por la puerta del servicio. David era un siervo, y a David se le conoce como siervo del Señor. Y cuando David huye a Adulam, empieza a ser reparado y repara a otros. Porque en la medida que le está siendo reparado, él repara a otros. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No esperes hasta ser perfeccionado para perfeccionar a otros. Es muy cierto que del otro lado, desde el ámbito del hombre, el hombre es muy dado a juzgar y dice, bueno, ¿qué me puedes enseñar tú si todavía no estás reparado? Pero eso es lo maravilloso de Dios. David todavía no estaba totalmente reparado. Sin embargo, Dios le envía personas para que las repare. ¿Y a quién le envió Dios a David? Le envió a los amargados, le envió a los endeudados y le envió a los afligidos de espíritu. A ellos les mandó el Señor. Y en eso nos quedamos la semana pasada, la cueva de Adulam. Hablamos de que David era un guerrero, pero a la vez tenía la naturaleza de fortaleza. Él era sensible al espíritu, pero también era un hombre aguerrido, un hombre de guerra. Eso habla de la naturaleza del padre, que es cordero y león. David nos enseña que debo matar osos y leones para después matar gigantes. Debo avanzar en mis procesos. Yo no puedo enviarte a matar un Goliat si no pudiste acabar con tu león que te enfrentaste. Yo he entendido que el carácter que a veces mostramos en las crisis va a enseñarnos si en realidad somos guerreros para matar gigantes. A lo mejor aquí en la congregación hay personas que yo no la puedo enviar a matar gigantes, porque esos gigantes los van a destruir. Porque si no pudo con sus osos, no pudo con sus leones, no va a poder matar gigantes. Entonces en ese proceso David tuvo que matar osos y leones para después matar gigantes. Comenzar con lo pequeño. David llega a un punto donde está deprimido. Todos en algún momento nos hemos deprimido. La depresión es la enfermedad del siglo XXI. Por eso el asunto de la psicología, los consejeros empresariales y todo ese tipo de coachings que te inspiran, que te animan, está en auge y en pugna. ¿Por qué? Porque vivimos una sociedad deprimida. Usted se despierta deprimido a veces. Usted se despierta con tristeza en su corazón. Se vale deprimirse, sí, pero se vale correr a la cueva
y refugiarnos correctamente en la presencia de Dios. David va a esa cueva para entrar en un proceso con Dios. Dios lo lleva a perfeccionarlo, a tomar autoridad en el reino. Aún estando en su condición de quebrantamiento, su fama seguía persiguiéndolo. Eso hablamos la semana pasada. Muchas veces traemos una fama, una manera en la que la gente nos conoce y nos dice: yo estoy seguro que tú vas a actuar de esta manera. Esa es tu fama, ¿sí? Por ejemplo, mi fama es que a mí me gusta la Coca-Cola. Todo el mundo sabe que a mí me gusta la Coca-Cola. Y ya saben, ya cuando es una reunión, una comida, ahí me traen hasta mi coca, ¿no? Pastor, aquí está su coca. Es mi fama. No sé si sea buena o mala, pero qué tal si un día esa fama cambia. Yo digo: no, ya coca no más, ahora pura agua, ¿no? Entonces mi fama me va a perseguir, porque entonces va a llegar alguien y me va a decir: ay, ¿a poco ya no toma coca, pastor? Mire, aquí traigo una bien fría y de lata como le gusta, porque mi fama me va a perseguir. Hay un punto donde la fama de David, tanto positiva como negativa, lo persigue. Hay un momento en tu vida que cuando tú te metas a la cueva, tu fama te va a perseguir. Así que no te molestes, no te preocupes, no te desesperes, porque a veces la gente te estigmatiza y dice: es que él es así, seguro que la va a regar, seguro que va a actuar de esta manera, seguro que va a ser así, porque tu fama te persigue. Pero hay un punto donde Dios dice: yo no quiero darte fama, quiero quitarte tu fama y darte gloria, porque la fama nos va a causar problemas. Yo no quiero ser famoso, yo quiero tener la gloria de Dios sobre mi vida, porque estoy seguro que la fama me puede sentar mal. Si no estoy bien cimentado, aún estando bien cimentado, la fama te llega a afectar. Esta semana estuve analizando en relación con la fama, porque me quedó muy marcado eso y me metí a analizar un poquito más. Encontré que la gente famosa a nivel general, a nivel sobre todo en el ámbito artístico, la gente famosa no sabe cómo sopesar la fama. Y encontré, por ejemplo, la historia de grandes hombres prodigios. Por ejemplo, un Jimi Hendrix, que era famoso, ¿verdad? Pero que no pudo con la fama. La fama le golpeó, le pegó y cayó en drogas, en alcohol, y murió. Algunos dicen que murió porque se había comido su propio vómito, se había ahogado en su vómito, porque estaba en París, apartado, y ahí su fama le seguía persiguiendo. Luego, hablando de algo más latino, porque usted dirá: bueno, es que ellos son estadounidenses, son de otra cultura, por eso la fama no les ayuda. Pero a los latinos la fama sí nos ayuda. No, hay un hombre, vi de hecho una película esta semana que se llama El Cantante, que cuenta la historia de Héctor Lavoe, que es uno de los padres de la salsa. ¿Quién le gusta la música de salsa? Algunos decían que música del mundo, música pagana. La salsa tiene su estilo, tiene su música, tiene su forma. Me gusta a mí la salsa que no es sensual. Hay una salsa muy sensual, pero la salsa, por ejemplo, a mí me gusta escuchar a Papo Rivera. Si usted no ha escuchado a Papo Rivera, le recomiendo que llegando a casa ponga en Spotify o en donde usted escuche su música y busque José Papo Rivera. Usted se va a emocionar con la canción de Amado Mío. Bueno, Héctor Lavoe es uno de los precursores, pioneros del famoso jazz latino o la salsa, que también la fama le persiguió toda su vida, y la fama lo llevó a un punto donde todo el tiempo andaba drogado, andaba con cocaína. Y él mismo en esa película que yo miré, cuenta su historia, su biografía, y entendí que la fama no nos va a ayudar mucho si no estamos cimentados. Y aún he encontrado gente cimentada que la fama les pega. O sea, que no se trata del carácter solamente. Algunos dirán: sí, Señor, hazme famoso para que entonces tu gloria brille. No, yo prefiero primero la gloria. Y si no hay fama, no importa, porque la fama puede causarnos problemas. Preferimos que Dios nos meta a una cueva, que Dios nos meta a Adulam, y ahí transforme nuestra fama en gloria, para que su nombre sea conocido. Dios quiere darnos un mayor peso de gloria, según 2 Corintios 4:17. David se fingió loco. Bueno, esto ya lo hablamos. A veces en el plano de ser transformados, entramos en una fase de locura. ¿A qué me refiero con que entremos en una fase de locura? Mire, y esto quedó bien marcado también, pero necesito repetírselo. A veces nos fingimos locos como David y babeamos. Que la gente sepa o se dé cuenta que como que no nos importa o no nos interesa o no estamos informados. Hay veces que nos tenemos que fingir locos, porque dice la Biblia que a veces es de sabios y es de reyes pasar por alto el oprobio.
A veces yo sé que hay gente que habla de mí y lo sé, pero me finjo loco. O sea, no me debe afectar. Porque antes sí me afectaba, alguien decía algo de mí, yo me sentía como, ay, soy el peor pastor que puede existir. Yo no sé por qué Dios me eligió a mí, porque el diablo me inyectaba y me hacía pensar que yo era el peor pastor porque no me fingía loco. Hoy he aprendido a fingirme loco. Hay cosas en las que me tengo que fingir loco. Yo sé que hay gente que puede hablar de mí, pero la verdad eso no me interesa mucho. A veces tengo que babear y pensar que todo está bien. Pero no solamente se trata de fingirme loco, sino hay momentos, el peligro es cuando yo empiezo a pintar paredes. Porque David empezó a pintar paredes para fingir, para salvar su vida. Él tuvo que esconderse en una ciudad, en Aquis, ¿verdad? Y el rey de Aquis dijo, pobre David, mira, terminó loco. Pero el problema fue que David empezó a pintar en las paredes. Las paredes tienen que ver con nuestra imaginación. Antes de entrar a la cueva de Adulam, yo estoy seguro que muchos de ustedes o muchos de nosotros creamos imágenes mentales en nuestro interior. Y nos imaginamos, es que a mí la gente no me quiere. Es que mi papá me abandonó. Es que todos los hombres son iguales porque a lo mejor un hombre te lastimó y entonces tú vas pintando paredes, creando imágenes, diciendo todos los hombres son iguales o todos los pastores son iguales. Puede ser que un pastor te pudo haber defraudado, porque yo he conocido pastores que defraudan, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú pintes imágenes en tu mente y digas todos los pastores son así, porque muchas veces eso nos impide entrar a nuestra cueva de Adulam, donde vamos a ser perfeccionados. No se trata de tus imágenes, se trata de lo que Dios quiere. Ahora, voy a regresar a este punto. Ya hablamos de eso, no tengo que repetirlo. Adulam significa lugar cerrado, lugar de reposo. Cuando David se sentía traicionado, impotente y cansado, fue al lugar donde había ganado sus más grandes batallas. Pero bueno, el problema de esto no es solamente que una cueva la usemos como escondedero. Pudo haber sido cualquier otra cueva, pero ahí la cueva es la cueva de Adulam. Él se fue a la cueva correcta. En la edad de la guerra yo necesito tener discernimiento para saber meterme a la cueva correcta. La cueva tiene que ver como un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar donde me reinvento. Pero hay cuevas que no son lugares correctos para reinventarnos. Yo quiero hablarle de algunas cuevas a las que nosotros nos metemos, no guiados por Dios, sino guiados por nuestro carácter, guiados por nuestras decisiones, por nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces en ese proceso de la guerra, el diablo también nos quiere confundir, y en vez de llevarnos a Adulam, al lugar cerrado, al lugar de reposo, al lugar donde vamos a estar escondidos por el Señor, porque David ahí escribe sus salmos tan poderosos cuando dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Yo me imagino que en sus momentos de más guerra, más problemas, él anhelaba y decía, Señor, trasládame a Adulam. A esa roca se refería. Está hablando en dos ámbitos: el ámbito de que Cristo es la roca, le estaba diciendo llévame a tu presencia, pero también le estaba diciendo llévame a Adulam, ahí donde está mi lugar, ahí donde encuentro mi reposo. ¿Cuántas veces tenemos que ir a nuestro escondite? Pero el escondite debe ser el lugar correcto. Y muchas veces nuestros escondites que elegimos no son los correctos, y por eso no terminamos la fase de la guerra. Terminamos un proceso, estamos en guerra sí, pero terminamos, en vez de ser transformados, terminamos destruidos. Porque se trata de entrar al lugar específico, al lugar correcto, y no meternos al lugar equivocado. Mire, le decía hace rato que en la semana, entendí que el don que necesitamos pedir, además del profético, es el don de discernimiento. Porque el discernimiento se necesita hasta para poder enfrentar mis guerras internas o mis prisiones. Porque una cueva se puede volver el lugar de mi prisión. En vez de estar escondido ahí, puedo estar atado ahí. Y por eso se necesita el don de este tiempo, que es el discernimiento. El saber decidir dirigido por el Espíritu Santo. Pero no cualquiera tiene discernimiento. El discernimiento viene como consecuencia de estar viviendo una vida conectada con el Espíritu Santo. La gente que no está con el Espíritu no tiene discernimiento. Solamente los cristianos que se dejan moldear por el Espíritu o que viven en el Espíritu van a poder conocer el corazón del Señor y a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo enfrento mis guerras internas? ¿Cómo salgo de mis prisiones? Mire,
Hay una prisión que quiero hablar esta mañana. Hay una cueva a la que nos metemos, que puede ser la cueva de la religión. Y quiere decir esto, que tú puedes estar en una iglesia, no solo la católica o la Testigos de Jehová o los cristianos, no, tú puedes estar en cualquier iglesia y estar en una religión. Y algunos me dirán, no hermano, es que la religión pura y sin mancha, el Señor Jesucristo la dijo, Él habló de religión. Claro, el término religión es algo que sustituye lo que Cristo vino, o que es sustituido cuando Cristo vino a la tierra. Antes de Cristo se necesitaba una religión, porque la religión reata. Eso es lo que significa etimológicamente religión, reatar, algo que se junta. Lo que estaba separado se viene a juntar, porque el hombre está separado de Dios desde el momento en que comete pecado Adán. Entonces entra el pecado a toda la humanidad y estamos separados de Dios. Y la religión, entonces lo que trata es de juntar. No me refiero a Cristo, la religión. Y muchas veces, en vez de dejar que Cristo nos junte con el Padre, dejamos que la religión, porque a veces es más cómodo ser religioso que ser cristiano. Porque el religioso finge cada 8 días, va a la iglesia o finge cada que es culto. Hoy es mi día de culto, es mi día de reunión, me pongo la máscara de cristiano, voy a la iglesia, pero saliendo aguántate, hombre, no te hice de comer, te aguantas porque me fui a mi culto. Eso es religión. Una mujer que no atiende a su marido, una mujer que no atiende, dice la Biblia que si yo no atiendo primero a los de mi casa, vengo a ser peor que un incrédulo, vengo a ser religioso. Muchas personas entran en la cueva de la religiosidad. Tomemos el ejemplo bíblico de la cautividad babilónica, precisamente. Si usted sabe, Babilonia significa confusión religiosa. Es donde nacen todas las religiones falsas. Algunos se quedaron en Jerusalén. En esa cautividad babilónica hubo gente que se quedó en Jerusalén, que significa ciudad de paz. Pero también hubo otras personas que fueron llevados a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos y varios más. Por ejemplo, el profeta Ezequiel se quedó en Jerusalén. El profeta Jeremías, Ezequiel fue llevado a cautivo, pero él regresó a Jerusalén por una visión. Pero Jeremías se queda en la tierra de Jerusalén. Entonces, de repente yo puedo estar en una cueva equivocada, donde yo mismo me metí, me hago cautivo de la religión, me hago cautivo del legalismo, que el legalismo es la antítesis de la ley del Espíritu. El Espíritu Santo ha establecido una ley que es la ley del Espíritu y de la vida, porque hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Yo merecía pecar, me merecía por mi pecado, perdón, pero la ley del Espíritu me da vida. Bueno, el legalismo es lo que está en contra de la libertad en el espíritu. El legalista viene y te dice: no uses pantalones de tal marca, no uses tenis de tal marca, no te hagas cortes de tal manera. El legalista anda buscando todo para poder señalarlo. Y muchos cristianos que están en una iglesia, que están escondidos en una cueva, no para ser perfeccionados, sino para esconderse del mundo. Su cueva es la cueva de la religión. Y Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y un guerrero sabe que la religión no nos va a ayudar en mucho, pero muchas veces nos refugiamos, nos anclamos en la religión y usamos a Dios de parapeto, perdón que use esta frase, para justificar nuestros errores. Es que Dios así lo quiere. Ay, hermano, que Dios me transforme, que Dios lo haga, no el hombre. Dios me va a transformar. Sí, y en esa afán de religiosidad no se dejan moldear por sus pastores o por sus líderes. Porque mucha gente dice: no, es que hermano, a mí Dios me va a cambiar. Que sea Dios quien me hable, que sea Dios quien que haga el cambio en mí. Pues allá tú, porque Pablo era bien religioso, o Saulo, tal vez no era Pablo, Saulo era bien religioso y tómala, tuvo que caer del caballo. Si tú eres de los religiosos que dicen que a mí Dios me cambie, que a mí Dios me hable, que a mí ningún pastor venga y me enseñe, bueno, entonces estás en una religión y no vas a terminar tu proceso. Ahí te vas a quedar toda la vida. Y lo peor de todo es que no vas a alcanzar el pleroma que Dios tiene para tu vida. La cueva de la religión, del legalismo. Hay gente que cae en la prisión de la religión al querer solo aparentar hojas, nada de fruto. Mucha gente se ha preguntado: ¿por qué Jesús fue tan cruel y maldijo una higuera si no era tiempo de higos? Porque se justifica, dice, bueno, el autor, creo que es el Evangelio de Marcos, dice: no era tiempo de higos. Él maldijo la higuera, pero no era tiempo de higos.
Lo que pasa es que esa es una figura de Israel. Dios, el pueblo de Israel, perdón, no de Israel hermano, ¿verdad? Dice, va a hablar de mí, no. Israel, el pueblo de Israel, dice la Biblia que ese pueblo solo aparentaba. De hecho, los sacerdotes de ese tiempo, que eran como los políticos de ese tiempo, también eran corruptos. La corrupción ha existido toda la vida, ¿eh? No crea que solamente entró con el RIP o con el PRI. Ay, ya lo dije. Si nos cancelan el canal, ni modo, ¿verdad? Pero la corrupción no entró solamente con ciertos partidos políticos. La corrupción existe en el tiempo de Jesús. Los sacerdotes engañaban al pueblo. Era como si yo trajera a alguien, a ver, vamos a hacer una campaña de milagros. Dios me dijo que va a sanar enfermos. Y entonces voy y contrato a una persona, le digo, oye, finge que traes una silla de ruedas, y ya cuando yo ore por ti, tú te levantas y gloria a Dios, le decimos que es un milagro, te doy, ahí te paso una lana. Eso es engañar, ¿no? Y eso está ocurriendo en muchos lugares hoy en día, en las campañas. Existía desde antes. Los sacerdotes de ese tiempo escondían que no había Shekinah. La Shekinah había desaparecido 400 años atrás. Ezequiel miró cuando la gloria abandonó el templo. Ya no había gloria, ya no había presencia. Todo era una falacia, todo era una religión. Si en una iglesia no está Cristo, estamos perdidos. Así de sencillo. Si usted viene a este lugar y no encuentra a Cristo, puede ser que no lo encontró porque usted viene atado o lo que sea. Pero si usted siente aquí la presencia de Dios, Dios lo va a hacer libre. Usted viene a la iglesia buscando la presencia de Dios. Usted no viene a escucharme a mí, ¿verdad que no? O sea, yo soy un mal predicador, lo he dicho a veces. De repente solo la gracia de Dios nos usa, pero es Dios a quien usted viene a buscar. Y entonces en el tiempo de Jesús la Shekinah ya no estaba y se fingía. Por eso el Señor dice, maldita eres a la higuera, porque la higuera representaba a Israel, a ese pueblo que solo aparentaba algo. ¿Cuántas veces yo aparento ser cristiano? Y hablo un lenguaje muy cristiano. Dios le bendiga, varón, siervo del Señor. ¿Cómo le dicen a los pastores, no? Todo me nos dicen padre, pastor, todo. Ungido de Jehová. Una vez hasta me dijeron, usted es el ángel de esta zona. Órale, yo soy el ángel, ¿verdad? A otro pastor le dijeron, usted es el alma de Dios. Pues qué padre. Pero usamos un lenguaje así tan religioso, pero podemos estar en la religión. Y entonces cuidado, porque nuestra cueva no nos va a llevar a un buen término. Estamos escondidos ahí. Nuestra cueva, escuche bien, con atención y dirigido por el Espíritu, por favor. Nuestra cueva puede ser la iglesia. Vengo a la iglesia y entonces aquí sí soy el santo, soy la supermujer, la más ungida. Por eso mucha gente no se quiere salir de las iglesias, porque ahí son los superhombres, supermujeres. Se van a casa y se quitan la careta, y la gente por eso no cree en Jesús, porque dice, tú eres un hipócrita porque en casa eres así. La cueva de la religión. Mire, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dios advertía, ten cuidado de no ser solo apariencia. Dios te sigue diciendo lo mismo ahora, no sea solo apariencia. Porque si tú eres apariencia, estás vituperando el nombre de Cristo. No hay nada oculto que no se manifieste. Y la gente identifica cuando eres honesto, cuando eres sincero, o cuando solamente finges una religión. La cueva de la religión, puede estar usted ahí. La cueva VIP. ¿Qué es esta cueva VIP? La cueva de clase high. Por ejemplo, estaba el otro día leyendo. Está chido allá arriba los chavos, ¿verdad? Están en su a ver si no se nos cae el techo, ¿no? Si andan jugando allá arriba los pequeños, yo creo, ¿verdad? Se oyen las varillas allá. Bien, leí sobre algunos narcotraficantes o políticos poderosos que no salían de la cárcel, estaban dentro de la cárcel, pero la cárcel era un paraíso. Habían comprado todo mundo, y usted lo ha visto en las noticias, ¿verdad? Celdas VIP, pantalla de plasma, todo lo de tecnología de punta dentro de una prisión. Bueno, hay cristianos que su prisión o su cueva es una cueva VIP. ¿Se sienten cómodos ahí? O sea, están dentro pero no han aprendido a entender
que sigue siendo una cárcel, sigue siendo una cueva y que tienes que salir de ahí. O sea, David no se iba a quedar toda la vida en la cueva. Los procesos no son para siempre, por eso se llaman procesos. O sea, es un proceso en el que tú entras, tienes que salir de ese proceso y entrar a otro. Si tú me dices, hermano, es que estoy en mi proceso, llevas 20 años con tu proceso, yo te diría, hermano, pues cálmate, por lo menos pasa al nivel B. Como cuando jugábamos maquinitas, ¿verdad? Nos mandaban por las tortillas y nos fuimos a las maquinitas. Yo me acuerdo mucho de un videojuego, yo no sé si todavía exista por ahí, si alguien lo encuentra, me gustaría que me lo pasara por ahí. Se llamaba Golden Eggs, o no sé si así pronunciaba, donde había un vikingo, una mujer y un caballero, y teníamos que matar dragones. Y yo me iba a las maquinitas, mi mamá mandaba las tortillas, no está, así está mi mamá ahí. Híjole, bueno, ya me mandaba las maquinitas, yo me metía a jugar esos juegos, nunca pasaba el nivel 1. Yo veía chavitos que con una moneda, con un crédito, como le llaman, acababa el juego. Yo le tenía que echar como 20 para pasar el primer nivel. Y me pasaba años o semanas jugando eso y nunca pasaba. Hay cristianos que se pasan toda la vida en el mismo nivel, están en la cueva VIP, ya se acomodaron, ya están en su status quo. Hermano, así soy yo. Perdóneme, estoy en el proceso. No, hermano, sal de ahí. Sal de ahí. ¿Cuánto tiempo llevas estacionado en ese lugar? ¿Y sigues igual? No tiene sentido. Te conozco y desde que te conozco eres el mismo pecador impuro que se te va el avión y que altibajos, a veces estás bien, a veces estás mal. Cueva VIP. Dice la Biblia que José, que es una figura de Cristo, está en una cueva y le iba bien. Llegó un punto donde en esa cueva él era el jefe y le decían, tú vas a repartir todo. O sea, José estaba bien, pero yo creo que tuvo que entrar en un dilema porque ese no era su lugar. Dios le había prometido el trono, Dios le había prometido algo más alto, y muchas veces nos conformamos con poco. Dios me prometió algo grande, pero cuando ya me llegó algo pequeño, ya con eso me conformo. Y digo, Señor, con esto me conformo, ya no voy a buscar lo demás. No, Dios te dio más promesas. No te quedes solo con la promesa de la casa. A lo mejor Dios te prometió, te va a dar una casa y te voy a llevar a las naciones. Y tú dijiste, ya me dio la casa, lo de las naciones hay para la otra vida, Señor. ¿Qué me captas el asunto? A veces nos quedamos en una prisión, en una cueva donde nos acomodamos, nos sentimos bien. José era el jefe ahí, pero no era su final, no era su pleroma. ¿Cuántas veces estamos detenidos porque la cueva es la cueva VIP y ahí te quedaste por años y nunca vas a salir de ahí si no hay una diáspora? ¿Sabe usted por qué existía la diáspora o por qué Dios envió la diáspora? La diáspora es el tiempo donde viene la persecución para los primeros cristianos. Los judíos estaban bien contentos predicando a Jesús entre sus propios hermanos, puros judíos. Ya sabe que los judíos, y no es por hablar de ellos, pero son muy elitistas. Son ellos nada más, el pueblo escogido. Y cuando ellos van reciben el Espíritu Santo y el mandato de ir y predicar el Evangelio, se quedan solo predicando entre ellos. Y entonces el Señor dice, no, vamos a usar algo para que ellos salgan. Usa la diáspora, la persecución. Dios usa a los emperadores y empiezan a perseguir cristianos, y los cristianos tienen que salir huyendo, y mientras van saliendo huyendo van predicando el Evangelio. De esa manera el Evangelio llegó a todo el mundo. Tú tienes que salir de tu cueva VIP. No sé qué vaya a usar Dios, yo no lo sé. Si alguien aquí está en una cueva de ese tipo, Dios va a usar algo, tal vez una enfermedad, tal vez que te corran del trabajo. Yo no lo sé, no estoy maldiciéndote ni diciéndote nada incorrecto, pero Dios va a usar sus maneras para sacarte de esa cueva, porque Él no quiere que estés ahí. Elías estuvo en una cueva y se sentía cómodo porque comida gratis y bebida gratis. Él llegó a esconderse en esa cueva VIP, y estando ahí, él se acuesta y entonces el Señor le manda un ángel que le toca ahora le manda, párese. El Señor proveyó, decía Elías, gracias Dios porque ya me mandaste mi comida. Y en vez de levantarse y agradecer, se volvió a dormir. No hizo ni cardio siquiera. Y después lo vuelve a levantar el hombre, el ángel, en una cueva VIP. Pero hay un punto donde Dios le dice, ¿sabes qué? Levántate, come, porque tienes 40 días que caminar a hacer una labor. No te quedes en tu cueva VIP. Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere llevarte a que salgas de eso que son tus propios argumentos.
Muchas veces estamos ahí porque son mis argumentos. Es que todo mundo me lastima. Yo por eso prefiero aislarme en mi cueva VIP. A mí que nadie me moleste, que nadie me hable. Porque todo mundo me lastima. Hay mujeres que cerraron su corazón a otro hombre. Y puede ser que a lo mejor Dios le tenga un hombre preparado. Ojo, Dios. Ahí se necesita discernimiento. Nada que yo venga y diga, ay hermana, como que usted queda bien con el hermano fulano, los dos están solitos, pues órale. Eso no es discernimiento, ¿verdad? Pero muchas veces por tu cueva VIP, tú dices, no, yo ya no, yo me dedico al Señor. Pero en el fondo anhelas un varón. O las mujeres, o los hombres en el fondo anhelan una mujer, ¿no? Pero dicen, no, yo me caso con el Señor, soy como Pablo, tengo el don de continencia. Y no, andan ahí con novias en todos lados, ¿no? Se trata de dejar tu zona de comodidad. Y Dios va a usar la manera que sea para derribar tus argumentos. Porque mis argumentos, tus argumentos no se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Creo que no tengo ese texto, quería decirle otro texto. No está ahí. Bueno, usted puede leer en su casa Romanos 1, 21 y 22, donde dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Es una prisión VIP. Mi razonamiento me justifica. ¿Por qué eres así? Porque me lastimaron. Por ejemplo, el que es alcohólico y tiene padre alcohólico, le preguntas, ¿por qué eres alcohólico? Que mi papá fue alcohólico. ¿Por qué eres mujeriego? Es que mi papá tenía hasta 4. ¿Qué está haciendo? Justificándose, ¿no? Sus argumentos lo justifican. En el cristianismo también hay personas así. ¿Por qué no danzas? Hermanos, que yo vengo de la Inter y allá no danzábamos. Son argumentos. Dios dice, pues si yo te quiero quebrar, te voy a quebrar. Yo he visto gente de la Inter revolcados en el piso cuando el Señor los toca. Literal. Porque a veces Dios dice, son tus argumentos, tu cueva VIP está muy chida, pero no quiero que estés ahí. Vamos para afuera, porque quiero terminar un proceso en tu vida. A veces Dios nos saca de nuestra comodidad. Y yo se lo digo por experiencia. Hubo un tiempo donde yo me sentía cómodo en mi nido. Y me decía un pastor, ya murió, está con el Señor. Y dice, el Señor vino y sopló sobre tu nido. Y tú estabas tan contento porque ya habías construido un nido bonito. Ya no había espinas abajo, ya las plumas, todo lo que habías tú traído, como los pajaritos, ¿verdad? Ya estaba ahí, pero el Señor vino y sopló. Y entonces tú tienes que tomar una decisión. O te quedas ahí o vuelas. Muchas veces Dios viene a soplar lo que hemos construido. Dios dice, vas para abajo. Porque Dios dice, no quiero que tengas fama, quiero que tengas gloria. Otra cueva, la cueva de alta seguridad. Mire, ¿se acuerda usted de esas prisiones que acá como latinos no las conocemos tanto, pero Alcatraz, ¿no? Las películas, yo conocía la cárcel de Alcatraz porque en las películas salía, ¿no? Pero en México tenemos las Islas Marías, ¿verdad? Hasta hay una película, las Islas Marías, ¿no? La cueva de alta seguridad, la prisión de alta seguridad. Bueno, así también hay una cueva o una prisión de alta seguridad donde nadie sale y nadie entra. Y muchas veces nos encerramos tanto en nuestras situaciones que no dejamos que nadie salga, pero tampoco dejamos que nadie entre a ayudarnos. Tenemos un problema y nos cerramos. Además de cerrarnos, de encerrarnos, encerramos a los que están con nosotros. Por ejemplo, una mujer que cae en depresión por cualquier cosa, puede ser depresión postparto o lo que sea, tuvo una operación. Hay mujeres que se deprimen cuando les retiran la matriz o algo así. Hay mujeres que son muy deprimidas y se deprimen, se quedan en su cueva de seguridad y no solamente no quieren salir, sino que se encierran con sus hijos, se encierran con su esposo y no lo dejan salir a él. Es que tú no sabes cómo yo me siento, quédate aquí conmigo. Y el pobre hombre sonso pues también ahí se tiene que quedar sufriendo con ella. Porque la mujer o el hombre entró en una cueva, o los amigos, ¿verdad? Es que él me lastimó, no te juntes con él, vente conmigo. Y entonces están en su cueva de alta seguridad, nadie sale, nadie entra. Y entonces estamos deteniendo el proceso de Dios. No es Adulam, es una cueva diferente. Y estamos ahí metidos sin darnos cuenta que el proceso no se va a terminar. El ejemplo lo tenemos en Sedequías. Jeremías 38 del 19 al 28 cuenta su historia.
A él le dan una palabra profética, le dicen: tú vas a prosperar, tú vas a derrotar a tal pueblo, pero él no lo cree. A veces Dios nos da palabra que decimos: chanfle, Señor, ¿será tu voz o será que este profeta comió tacos y como que vio algo diferente? No creo esa palabra. Sedequías no creyó la palabra y por eso cayó en una prisión de alta seguridad. Y esa prisión de alta seguridad, cuidado, estoy tomando una tipología. Cuando tú te encierras en tu proceso y rechazas la voz de Dios, entonces como consecuencia te van a sacar los ojos y te van a poder poner cadenas de bronce. Segunda de Reyes 25:7 dice: y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Dios le dijo a Sedequías: si tú confías en mí, dice el Señor, te voy a sacar y te voy a rescatar de Babilonia. Pero Sedequías no le creyó a Dios. Muchas veces Dios te da una palabra profética y tú no la crees, te encierras en tu cueva. Es que yo no creo que no sea para mí. La consecuencia es que te van a sacar los ojos, que significa tu visión. ¿Cuánta gente hay que hoy está en una congregación sin visión? Ya no sabe ni por qué está en la iglesia. Ya no se mira más que siendo un congregante. Yo no sé, pero yo no quiero aquí en esta congregación que usted tenga una mentalidad solo de congregante. Yo quiero que usted se vea como alguien que Dios quiere llevar a las naciones, a hacer algo diferente. Y eso es la transición en la que usted viene. Y un día Dios lo lanza y lo envía a predicar la palabra, porque no queremos solo gente sin visión, queremos gente visionaria que diga: yo voy hacia allá. Me cerraron una puerta, pero hay 4 que Dios está abriendo, porque eso es la visión que Dios te da. Puedes cerrarte 2 puertas, pero ya Dios abrió 4. Tu deber es tener visión y decir: ¿hacia dónde me tengo que dirigir? La gente sin visión es porque se encerra en una prisión de alta seguridad. Te van a sacar los ojos. Hay personas aquí que el Señor me dice que le sacaron los ojos a usted. En algún momento de su vida alguien le quitó la visión, le quitó los sueños, le robó lo que usted pensaba que era suyo. ¿Sabe? El Señor dice: sal de esa prisión y tus ojos serán devueltos, tu visión será vuelta otra vez. Se te van a caer las cadenas de bronce. El bronce es un metal de menor calidad. En algunos lados, en algunos países, en algunas culturas, sobre todo las antiguas, el bronce sustituía al oro porque brillaba igual. Podían sacar brillo hasta que pareciera como oro, pero no era oro. Y el bronce representa una cadena que no se rompe tan fácil. Podemos hablar de una cadena sexual. Sansón tenía una cadena que también lo ató. Jueces 16:21 dice: los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Ese es el final de la cueva de alta seguridad. Hay cristianos, se lo voy a decir y tómelo con sabiduría, que toda su vida se van a dedicar a empujar una piedra de molino, dando vueltas, vueltas y vueltas en el mismo lugar. Cíclico. ¿Entiende usted eso? Una prisión de alta seguridad donde nadie entra y nadie sale. Pero la pregunta es: ¿quién lo metió ahí? Hay lugares donde tú solito te metiste. Dios empujó a David a Adulam, pero David decidió quedarse ahí. Aquí puede ser la antítesis. A lo mejor las circunstancias te obligaron a meterte en depresión, pero tú decides si te quedas ahí o te sales de ahí. Lamentaciones nos dice que los cautivos los colgaban de las manos. Esto nos habla de las obras. Un cautivo en la prisión de alta seguridad va a dejar de hacer obras. ¿Entienden ustedes? Cuando tú dejas de servir en un ministerio, estás en la prisión de alta seguridad. Y sobre todo, lo más terrible, no solamente es que estés dando vueltas, atado con cadenas de bronce y sin visión, ya con eso ya estás perdido. Pero imagínate que dice la palabra, creo que ya no lo tengo, no, ya no aparece. No, es un texto, no. Dice el libro de Ezequiel 23, dice: y pondré mi celo contra ti y obrará contra ti furor,
te quitarán tu nariz y tus orejas. Y lo que te quedare caerá a cuchillo. Es Jehová hablando, Ellos tomarán tus hijos y tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Aquel que se esconde en una prisión donde Dios no lo mandó. Te quita la nariz. La nariz tiene que ver con, que hablamos al principio, discernimiento. ¿Sabe? Me preocupa que hay muchos cristianos en esta época sin discernimiento. Dice la Biblia que el caballo olfatea desde lejos la batalla. Ya son 2:15, no sé, ni me tomaron el tiempo, pues ahora se aguantan, ¿verdad? La nariz tiene que ver con mi discernimiento. ¿Sabe usted que hay cristianos con sinusitis espiritual? De repente ya no huelen nada, ni el aroma de adoración. La adoración huele, es un aroma. Pero hay cristianos sin discernimiento, sin nariz, que llegan a un lugar donde hay adoración profunda y ellos están así como de, ¿qué pasó? Su nariz está tapada. Y no entienden los tiempos que están viviendo por la prisión de alta seguridad. No es el lugar que Dios quería para ti. No es el lugar de tu proceso, es un lugar donde tú te metiste y tienes que salir de ahí. Esa prisión de alta seguridad. Me preocupa cuando encontramos cristianos que sus oídos ya se los cortaron. El oído tiene que ver con obediencia. Y no se trata de que seas un sumiso, pero sí que seas obediente a la voz de Dios. Y Dios a veces habla por boca de otras personas, ¿verdad? A veces tú eres la voz de Dios para alguien. Hermano, recoge esa silla. ¿Por qué? Dios está hablando, quiere probar tu carácter. En el simple recogimiento de una silla, ¿verdad? Hermanito, recójala. Hágalo usted. ¿Qué pasó? Le cortaron la oreja porque no hay obediencia. ¿Sí? Sin nariz, sin oreja, sin ojos y atado de manos. Oiga, ¿qué? O sea, eso es lo peor. Ve cómo va degradándose. ¿Sí? O sea, las prisiones cada vez son más profundas, las cuevas donde nos metemos cada vez son más escondidas y sencillamente una iglesia que es guerrera no puede darse el lujo de meterse en una cueva de alta seguridad. Necesitas volver a Adulam. Necesitas volver al lugar donde Dios te plantó, que es el lugar de tu destino. Hay una cueva más, creo que ya no la puse, déjeme ver si la encuentro. No, ya no. Me faltó una cueva ahí en la presentación. La cueva, creo que la puse ahí, no sé si la brinqué. Es la cueva de cadena perpetua. Creo que sí la puse. Es esa precisamente, ¿verdad? Cuando te llevan a Babilonia, te atan con grillos y ahí te quedas hasta que mueres. Con esto cierro. Muchas veces el diablo en su astucia nos lleva a ese punto. La cueva de cadena perpetua, ahí te vas a quedar toda la vida. Te sacaron los ojos, te quitaron tu visión, pero ¿sabes quién fue el culpable? A veces somos nosotros mismos por no menguar. Una vez escuché a un hombre que hablaba sobre el apóstol Juan, no el apóstol Juan, Juan el Bautista, perdón, y decía, ¿por qué a él sí le lograron cortar la cabeza? Dicen que el espíritu de Elías cayó sobre Juan el Bautista, que porque era igual de extraño que él, porque así como Juan el Bautista se comía los grillos silvestres, ¿verdad? Comía miel silvestre y se vestía con ropas ásperas, y era tan duro como Elías. Algunos dicen que era el espíritu de Elías que cayó sobre él. Y como el espíritu de Elías cayó sobre él, entonces ocurre que también la Jezabel que estaba contra él lo iba a atacar. Mira, terminamos con esto bien importante para mí. Los pecados que tú no vences hoy van a alcanzar a tus hijos. Con lo que tú batallas hoy y no lo vences,
tus hijos van a lidiar. Y si tú no menguas, la misma Jezabel que te maldijo y te dijo te voy a cortar la cabeza, si no lo logró con tu padre, no lo logró con tu abuelo, lo puede lograr con, sí, a lo mejor tampoco lo logró contigo, pero lo puede lograr con tus hijos. Porque el problema de Elías fue depresión, se deprimió. Y la promesa, la palabra fue soltada. Mi esposa hablaba de autoridad y a veces nuestras palabras tienen autoridad. No nos damos cuenta que lo que decimos se hace real. Cuidado con lo que decimos. A veces tú enojado le dices a tu esposa vieja loca. Si eres un hombre de autoridad, cuidado, tu esposa se va a volver loca. Porque tú lo dijiste, vieja loca. Cuando tú como esposa, tu esposa emprende un negocio y tú estás enojado con él y le dices, te va a ir mal, ¿qué crees que pasa? Tu boca tiene autoridad y sueltas una palabra. Jezabel soltó una palabra, Elías se deprimió, pero ya vimos, salió de esa cueva y se levantó, porque él menguó, porque él se sometió. Juan no quiso menguar. Eso decía este pastor. Yo, bueno, a ver, déjame analizarlo cuando lo estaba explicando. Y dice, ¿por qué no menguó? Porque todavía mandó a preguntar si Jesús era el Mesías. Y dice él, probablemente porque eran de la familia, porque eran primos. Y entonces dice, por eso fue que a él sí le cortaron la cabeza. Porque vino Herodías, figura de Jezabel, y usó a su hija para que diera una danza. Y en esa danza pide como recompensa la cabeza de Juan en un plato. ¿Te acuerdas de Elías? Le dijo Jezabel, en un plato te voy a tener tu cabeza. Cuidado, porque los pecados o las herencias que traes de tu familia, si no las vences, te pueden acabar tarde o temprano. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias esta mañana por tu presencia. Estamos seguros que el día de hoy tú estás obrando en algún corazón, Señor. Hay una guerra que estamos lidiando, la guerra de nuestras mentes. Y esa guerra nos lleva a meternos a unas cuevas, muchas veces sin discernimiento, y tomar la cueva equivocada, Señor. Yo te ruego esta mañana, por favor, que tu Espíritu Santo venga a redarguirnos. Venga tu presencia a hacernos entender en qué prisión nos encontramos el día de hoy. ¿En qué prisión puedo haber caído por culpa de mi falta de discernimiento? Señor, lo que hoy no venzo, lo que hoy no destruyo, puede alcanzar a mis generaciones. Pero prefiero salir esta mañana del lugar donde yo mismo me he estacionado para llegar al lugar de mi proceso. Y ese lugar es Adulam, ese huerto cerrado, ese lugar cerrado, ese lugar fortificado, esa roca que es más alta, que es Jesucristo. Vuelve a Jesús. No se trata de aceptar nuevamente a Jesús en tu corazón esta mañana, se trata de volver a Jesús. Tus hijos pueden ser tus víctimas si no sabes pelear tu batalla. El diablo busca acabar con nuestra simiente, nuestros hijos. Aquí hay varones, mujeres que han lidiado con algún problema, con alguna situación. Hoy es tiempo de que te levantes como un varón de guerra, como una mujer de guerra, y pelees esa batalla en el nombre de Jesús, y puedas tomar la autoridad que debes tener para romper toda línea de maldad en tu familia. Lo que no te destruyó a ti, como a Sedequías, puede acabar con tus hijos. Así que levántate, sacúdete el polvo de la prisión donde estás, de la cueva donde te has metido.
no es la religión. No te metas a esa cueva religiosa. Sal de esa cueva, porque la religión no te va a transformar. Las apariencias no te van a transformar. La comodidad en la que has estado tampoco te va a transformar. Tampoco va a cumplir el proceso en ti. El que tú te encierres y que nadie entre y nadie salga tampoco va a sanar tu alma, ni va a llevarte al proceso, ni al final del proceso. Porque entonces estarás cayendo en una prisión de cadena perpetua. Espíritu Santo, por favor, yo sé que estás obrando esta mañana en algún corazón, en alguna vida que hoy, sin darse cuenta, se ha estacionado en alguna prisión, en alguna cueva que no es la correcta. Ven, Espíritu Santo, trae libertad esta mañana. Trae libertad esta mañana. Levantamos tu nombre en esta mañana. Pedimos que venga tu libertad. Si tú sientes que estás en alguna prisión, clama a Él. Clama a Él. Clama a su nombre. Porque dice el Salmo 107:13: luego clamaron a Jehová en su angustia. Los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Cuando tú clamas la sangre de Cristo, hay libertad para tu vida. Cuando tú clamas su nombre, hay libertad para tu vida. No importa la situación en la que tú estés. Esta semana necesitas clamar su nombre, clamar su sangre a favor de tu familia, a favor de tu ministerio, a favor de tu salud. No más en prisiones, no más en angustias, no más en lugares que no has sido llamado a estar. Tienes que estar libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven esta mañana. Trae libertad a nuestra vida. Clamamos a tu nombre, Señor, y nos vas a librar de nuestras angustias. Tu nombre sea conocido en este lugar. Tu nombre sea conocido en nuestras casas. Y al clamar tu nombre, nuestra simiente sea libre. No queremos, Padre, tener falta de visión. No queremos estar atados en nuestras obras. Queremos servirte, Señor. Queremos obedecer. Queremos discernir las cosas que son de ti. Ven, por favor, sácanos de la prisión en la que nos hemos escondido. Llévanos, por favor, a alcanzar el pleroma, esa plenitud que tú tienes para nosotros en esta época. Queremos ser guerreros valientes, guerreros entendidos, con estrategia, con discernimiento, pero con obediencia. Señor, ven por favor esta noche, esta mañana, y trae libertad a aquel que está cautivo. Que tu palabra como martillo quiebre, Señor, los pensamientos, los argumentos. Que tu palabra como espada penetre y corte lo que no está correcto en nuestra vida. Ven por favor, ven, Señor, ven esta mañana. Ven con tu nombre, Señor, y atráenos con tu nombre. Ese nombre poderoso, ese nombre que trae libertad de nuestras angustias. Queremos entrar en el lugar seguro, en el refugio seguro, tu presencia, ese Adulam, Señor, donde tú nos has llamado a estar. Levanta tu mano derecha un momento. Señor, bendice este pueblo esta semana. Bendice este pueblo esta semana. Que vayamos confiados. Que toda prisión donde nos hemos escondido, toda cueva donde nos hemos escondido, si no es la cueva que tú planeaste para nosotros, salgamos de ahí en tu nombre. Tu nombre nos atraiga. Envía ángeles, Señor. Envía lo que tengas que enviar para sacarnos de esa prisión. Empújanos, Señor, empújanos. Y termina lo que empezaste en cada uno de nosotros. Queremos entrar en tu plenitud. Queremos entrar en tus procesos, no en los nuestros, Señor. En tus procesos, Espíritu Santo.
No queremos terminar sin ojos, Padre. No queremos terminar atados en nuestras manos. No queremos terminar sin visión, sin discernimiento, sin obediencia, Señor. Queremos ser un pueblo que te obedece, un pueblo que responde. Y con tu mano en alto dilo: yo quiero responder a tu amor, Señor. Yo quiero responder a ese amor que tú mostraste en la cruz del Calvario para mí, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás obrando algo en nosotros. Tal vez algo, Señor, en lo que hemos estado escondidos nos está causando daño, pero hoy salimos como aquella paloma que sale de los agujeros y que se muestra al Señor y que le dice: aquí estoy, Señor. Tal vez imperfecto, tal vez imperfecta, pero me muestro a ti para que tú me transformes. Sal de tu agujero, iglesia. Sal de tu cueva. Sal de ese lugar donde has estado escondido. Hoy el Señor trae libertad a tu vida. Hoy hablo a aquel que está en depresión. El Señor te dice: sal de esa prisión. Muéstrame tu rostro. Muéstrate a mí, dice el Señor. Te voy a transformar. Tengo planes para tu vida. Tengo planes para ti. Sal de tu cueva. Muéstrate al Señor. Él no va a criticar tus imperfecciones. Él no va a juzgar lo que tú piensas que es para juzgarse. Él te ama. Él quiere mostrarse a ti. Sal de tu cueva, iglesia. Sal de esa prisión donde te has escondido y entra a la plenitud de Dios. Entra al proceso de Dios. Entra a esa época hermosa de la guerra donde tú vas a pelear y vas a matar gigantes en el nombre de Jesús, y vas a ser entendido en los tiempos, y vas a saber cómo actuar, y vas a tener discernimiento, y ningún arma forjada contra ti va a prosperar, y toda lengua mentirosa que se ha levantado contra ti, Jehová la cerrará, porque Él es tu Dios. Él es el que te sostiene. Él es el que dijo la palabra y tú la creíste y la va a cumplir. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por los que vamos a salir de esa cueva y vamos a entrar a tus procesos. Nos escondemos en tu propósito, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendícenos en estos días. Bendícenos en esta semana tan especial, tan particular, Señor. Por favor, haz que tu reino se establezca en esta colonia. Haz que tu reino se establezca en cada hogar y haz una transformación, Señor. Hoy estás transformándonos a nosotros, porque nosotros saldremos a transformar en tu nombre. Gracias por esos procesos de transformación donde tu nombre va a ser conocido por encima de cualquier movimiento, de cualquier denominación, de cualquier estructura eclesial. Señor, tu nombre va a ser conocido. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos instruyas y vayas delante de nosotros como hasta ahora lo has hecho, como un poderoso gigante abriendo camino en medio del desierto. Gracias por la bendición que viene. Gracias por los corazones que te creen a ti, Señor. Gracias por los corazones que están expectantes de lo que va a suceder en esta época, en sus familias, en sus hogares y también en su entorno. Porque nuestra visión no está reducida solo a nuestra familia, solo a nuestra casa. Nuestra visión va más allá, Señor. Sabemos que vienen cosas maravillosas para nuestra ciudad. En el medio de la angustia tú nos vas a vivificar y vamos a ver tu mano sobre nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en este tiempo.